Hola, mi nombre es Laura del Carmen López Cordero, con matrícula AL095570, de la Licenciatura en Informática Administrativa. Este es mi proyecto integrador de la materia Propiedad Intelectual, a cargo del maestro Luis Ernesto Moreno López, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 6 de marzo del 2025. En este proyecto conoceremos los derechos de autor, los derechos morales y patrimoniales, además de los artículos que estipula la Ley Federal de Derecho de Autor. Iniciamos. ¿Qué es el derecho de autor? Un campo de la propiedad intelectual, la cual concede y protege los derechos legales a los autores, creadores de obras artísticas, literarias, dramáticas, audiovisuales, musicales y demás. Su objetivo es proteger la propiedad intelectual y permitir que los autores sean reconocidos por su trabajo. En los derechos de autor se derivan dos derechos relacionados con la titularidad y el reconocimiento del autor. Estos son los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿Qué son los derechos morales? Son las facultades que tiene el autor sobre su obra. De acuerdo al artículo 19 de la Ley Federal de Derecho de Autor, se menciona que el derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable, que significa que el derecho seguirá siendo del autor aún después de su muerte. Es decir, se respetará sus derechos morales al mencionar el autor, el título del libro o de donde se tomó alguna cita. ¿Qué son los derechos patrimoniales? Estos señalan a los derechos exclusivos que tiene el titular sobre el uso propio o parte de terceros de su obra, o la gratificación económica de la misma. Esto se estipula en el artículo 24 de la Ley Federal de Derecho de Autor, que dice: el autor tiene el derecho de explotar de manera exclusiva su obra o de autorizar a otros su explotación en cualquier forma, dentro de los límites que menciona la ley. ¿Qué menciona en su artículo sexto la Ley Federal de Derechos de Autor? En este artículo define la fijación de una obra como la incorporación de elementos como son números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permitan su percepción, reproducción u otra forma de comunicación. ¿Piensas que es importante registrar una obra? Sí, porque se tiene la oportunidad de proteger contra su uso indebido y garantiza los beneficios económicos que genere. Además, es importante porque todos los derechos de autor protegen la propiedad intelectual. Se evita el plagio, se evita conflictos, ya que de esa manera se comprueba que el titular es el autor y se comprueba la originalidad. Además, facilita la gestión y comercialización. Este fue mi proyecto integrador. Gracias.